para ver, ¿verdad?, la edad que tiene lo que encontramos. Y eso se puede hacer con las materias orgánicas. Entonces, eso se mandó a hacer, que es con el carbono 14, ¿verdad? Dataciones que se puede hacer hasta 60.000 años. Se puede medir carbono 14. Cuando medimos una roca y hablamos en millones de años, que es otro tipo de metodología. Pero para el carbono 14 es lo que te demuestra la edad que tiene desde el punto de vista prehistórico, no geológico. Cuando hablamos de geología hablamos de millones de años. Por ejemplo, la cordillera de los Altos tiene 500 millones de años del Ordovícico y Silúrico. Y después vienen los bosques. Adelante. Y aquí están algunos resultados, ¿verdad? En la isla A se dio 990 más o menos 50.000 años. ¿Por qué se dice más o menos? Porque los métodos tampoco no son tan exactos. Esa metodología y el instrumento que se utilizó ya es antiguo. Estamos hablando del 86. Ahora le dice más o menos 5, más o menos 10 para ser más específico. Entonces, antes del presente, 190 antes del presente, en la isla C, 1640 antes del presente, en la isla D, 400, en los diferentes niveles que se va mostrando. Como les dije, se analiza en forma horizontal y vertical. Y eso es lo que encontramos nosotros de 3.600 años antes del presente.